Hola compañeros, buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Gusto saludarlos, bienvenidos. Gracias por la presencia acá a la clase del día de hoy. Como que no me querían conectarse algunos, ¿no? Estaban distraídos. Yo no les había enviado el link, licenciado. Creía que ya lo había hecho y que si no. Bueno, pues, le van errorcitos a uno, así es. Gracias siempre por su apoyo. Bienvenidos compañeros, vamos a hablar un poquito porque el tiempo ya se nos va a cortar que tenemos la plataforma. Creo que el día de hoy vamos a hablar un poco, retroalimentar algún contenido del primer tema que vimos en el inicio del curso, puesto que el curso creo que ya se terminó, ya lo vimos con el estado del arte, terminamos los bloques de aprendizaje. Entonces, hoy vamos a hablar un poco a manera de reforzar algunos contenidos, por si a alguien no les quedó claro el tema de un principio, lo que es conceptos básicos de investigación. ¿Se recuerdan que ese fue el primer bloque que vimos al inicio? Entonces, cuando hablamos de investigación, pues todos sabemos y creo que ya comprendimos este tema, pero no está más reforzarlo un poquito. Cuando hablamos de investigación, pues hablamos de un proceso sistemático, organizado y objetivo. ¿Verdad? Entonces, investigar, pues es eso. Prácticamente es un proceso que se realiza de forma sistemática. Cuando hablamos de ese término sistemático, pues nos referimos a que lleva pasos, a que lleva normas, estrategias, incluso lleva leyes, ¿verdad? Una investigación se basa en eso precisamente. Lleva una serie de pasos, una serie de normas, ¿verdad? Y procedimientos. Entonces, eso es cuando se habla que es un proceso sistemático, ¿verdad? Organizado, por supuesto, que tiene que ser un trabajo. Cuando nosotros investigamos, hacemos un trabajo o una actividad organizada. Ustedes ya vieron este proceso cuando se organizaron para realizar el proyecto. Tuvieron que reunirse, tuvieron que planificarlo, platicarlo. En fin, pues se lleva una serie de situaciones este proceso de investigación. ¿Verdad? No solo se va a llegar a investigar un objeto, por ejemplo, un fenómeno, o investigar un tema de relevancia, pues porque la investigación de eso se basa. Se investiga algún tema de importancia, de impacto, pues a nivel nacional o a nivel mundial, como en el presente caso, que investigamos el tema del COVID, ¿verdad? Entonces, y de hecho, pues ahí se hizo un proceso, ¿verdad? De un principio, pues se hicieron los procesos, ¿verdad? De forma sistemática, porque se llevaron los pasos adecuados. ¿Cuál es el propósito de la investigación? Pues cuando ustedes iniciaron este proyecto, se hicieron una pregunta, ¿verdad? O se formularon una hipótesis, ¿verdad? Y el objetivo de la investigación es dar respuesta a esa pregunta o a esa hipótesis o a ese interrogatorio que nosotros nos pudimos haber hecho, ¿verdad? Entonces, ¿con qué propósito hacemos esto? Pues con el fin único de obtener alguna información, algún conocimiento sobre algo desconocido, porque ese es el tema, ¿verdad? Acá nosotros posiblemente teníamos cierto conocimiento de lo que es el tema del COVID o el coronavirus, ¿verdad? Pero a través de lo que investigamos, pues fuimos aumentando ese conocimiento, fuimos enriqueciendo ese conocimiento, ¿verdad? Y nos pudimos dar cuenta de tantas cosas que existen pues con esta enfermedad, ¿verdad? Ahí podemos dar cuenta cómo se originó, cuáles fueron las causas, cuáles fueron los efectos que está dando, ¿verdad? Entonces, a nivel mundial. Entonces, ese es el propósito, pues, de hacer una investigación, ¿verdad? Aumentar ese tipo, porque de hecho nosotros ya teníamos cierto conocimiento de lo que era el COVID, ¿verdad? Teníamos cierta información ya vista, ¿verdad? Pero a través de esta investigación nos podemos, ese conocimiento, esa información que nosotros ya teníamos, pues aumentó, ¿verdad?
aumentó de forma que posiblemente hoy ya conocemos más a profundidad, más a fondo, lo que es el tema del COVID o el coronavirus, pues, en este caso, ¿verdad? Entonces, ese es el propósito, pues, en sí de lo que es una investigación, ¿verdad? Entonces, la investigación, pues, es una acción y efecto de realizar actividades intelectuales, ¿verdad? Sobre todo, pues, uno realiza una serie de actividades, ¿verdad? Que lo lleva o lo conlleva a uno a obtener una serie de información que nos va a servir a nosotros para enriquecer tantos conocimientos que nosotros podemos ya tener, ¿verdad? Entonces, esos conocimientos pues se transforman ya en una ciencia. Cuando nosotros adquirimos algún conocimiento de forma científica, pues los vamos trasladando o ya los convertimos en una ciencia. Por ejemplo, cuando hablamos de conocimiento, ustedes ya ese conocimiento lo tuvieron. ¿Por qué? Porque ya investigaron, ¿verdad? Ya se dieron cuenta, investigaron una serie de pasos, de elementos que los llevó a obtener una información, a través de esa información, pues obtuvieron un conocimiento. Entonces, ahora, ¿qué es? Podemos hablar, ¿qué es conocimiento? ¿Qué es un conocimiento? Cuando nosotros ya adquirimos un conocimiento, podemos decir que ya tenemos un cúmulo de información obtenida de forma científica o empírica, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de información de forma científica y empírica, pues podemos marcar o podemos hacer cierta diferencia. La información científica es la que obtenemos a través de una serie de pasos o procesos de forma sistemática, lo que estamos hablando. Pero cuando hablamos de conocimientos e información empírica, es aquella información que nosotros adquirimos o que la persona adquiere sin haber tenido algún proceso académico, pues, en este caso. Por ejemplo, pongamos un ejemplo, el agricultor, por ejemplo. El agricultor no tiene preparación académica, posiblemente, ¿verdad? Sin embargo, tiene una experiencia tremenda, pues. Tiene información, mucha información, lo que es agricultura, ¿verdad? Entonces, esa información, esa experiencia o esa práctica la ha obtenido de forma empírica. Ahí sí que la práctica lo ha llevado a obtener esa experiencia. Y cambio un agrónomo, por ejemplo, él es preparado académicamente, a su conocimiento lo ha adquirido de forma científica, pero la práctica es posible que no la haya tenido, ¿verdad? Entonces, eso, para hacer una diferencia ahí en lo que es conocimiento científico y conocimiento empírico, ¿verdad? Entonces, que quede claro que el conocimiento empírico, pues es ese, aquel que se adquiere a través de la experiencia, a través de la práctica, ¿verdad? Porque muchos de nosotros tenemos práctica, tenemos habilidades, ¿verdad? Mucha gente que no ha estudiado, no tiene una preparación académica, sin embargo, la experiencia lo ha llevado a adquirir un cúmulo de conocimientos, ¿verdad? Y ese conocimiento, pues, él lo ha llevado al desarrollo personal, pues. Entonces, prácticamente, cuando hablamos de investigación, pues, tenemos que tener marcadas esos dos aspectos, ¿verdad? La información que se adquiere a través de forma científica y a través de la forma empírica, ¿verdad? Entonces, cuando ya tenemos nosotros ese conocimiento ya plasmado, tenemos ya ese conocimiento, ya tenemos nosotros, entonces lo vamos a convertir en una ciencia. Que la ciencia, al igual que el conocimiento, es un cúmulo pero es un cúmulo, ya no es un cúmulo de información como es el conocimiento. Si se dan cuenta, el conocimiento, pues dijimos que es un cúmulo de información que hemos adquirido de forma científica o empírica, de información. En cambio, la ciencia es un cúmulo ya de conocimientos. Bien que se marca bien esos dos aspectos. El conocimiento es información que adquirimos y ya la ciencia ya es esos conocimientos que ya tenemos. Entonces, tal vez esa palabrita es la que marca la diferencia. El cúmulo de información y el cúmulo de conocimiento que es la ciencia,
¿verdad? Entonces, un cúmulo de conocimientos sistemáticos, pues ya podemos hablar que es una ciencia, ¿verdad? Y las ciencias, recuerdan ustedes cuando hablamos de cómo se clasificaban las ciencias. No sé si alguien se recuerda. Cuando hablamos de algunas ciencias exactas, ciencias humanas, hablamos de las ciencias naturales también, de las ciencias sociales, incluso hablamos de unas ciencias ocultas, ¿verdad? Entonces, pues las ciencias se clasifican en eso, en ciencias exactas. No sé si alguien nos puede decir cuando hablamos de este tema, cuáles son las ciencias exactas. Las ciencias exactas hablamos de más que todo así como matemáticas, las derivadas, estadísticas, lo que tiene que ver con Muy números. bien, claro, ahí estamos. Las ciencias exactas son aquellas que sus efectos y hechos pues, son demostrables, ¿verdad? Como por ejemplo las matemáticas, la física, la estadística, todas las ciencias que nos conllevan a aspectos cuantitativos, numéricos, ¿verdad? Entonces, esas son las ciencias exactas porque sus hechos, sus principios y sus efectos son demostrables, ¿verdad? Entonces, por eso se les llaman ciencias exactas, ¿verdad? Porque ahí no va a haber nada de error, pues, ¿verdad? Ahí no tiene que haber error porque tiene que ser exacto todos los efectos, todos los hechos que se vayan a realizar, ¿verdad? Y las ciencias humanas, estas son, dice que la palabra, la misma palabra lo manifiesta, ¿verdad? Las ciencias humanas son aquellas que se relacionan directamente con el ser humano, ¿verdad? Por ejemplo, una de las ciencias humanas, podemos mencionar la historia, por ejemplo, ¿verdad? La historia es una de las ciencias que la podemos clasificar como ciencias humanas. Otra ciencia que las podemos clasificar acá está también ¿cómo se llama? La ciencia, la filosofía y la psicología. Entre algunas que hay, ustedes creo que son las más principales, la historia, la filosofía y la psicología. Pero son ciencias que están directamente relacionadas con el ser humano, ¿verdad? Por eso se le llama ciencias humanas. Y están las ciencias naturales. Dentro de estas ciencias estudian todos aquellos asuntos relacionados con la naturaleza, ¿verdad? Como por ejemplo, algunas de las ciencias, ¿cómo se llama? Naturales. ¿Alguien se recuerda qué ciencias podemos mencionar ahí? ¿O qué ciencias hablamos en ese momento? Como ciencia Botánica, natural. biología, botánica, anatomía, creo que están dentro de esas Ajá, muy ciencias. bien. La principal ahí es la biología. Es una de las principales ciencias naturales, ¿verdad? Porque estudian todo lo que es relacionado con la naturaleza, ¿verdad? De la vida del ser humano, ¿verdad? De los seres vivos, los seres inertes, todo eso, ¿verdad? Entonces ahí la biología pues va a tratar todos esos aspectos. Y la zoología va a estar, es la otra ciencia que también está enmarcada dentro de lo que es las ciencias naturales. Y la geología, ¿verdad? Son tres ciencias más importantes, la biología, la zoología y la geología. Y están las ciencias sociales también, que es otra clasificación que se podemos mencionar aquí con las ciencias, con la clasificación de las ciencias, ¿verdad? Entre lo que es la sociología o las ciencias sociales, pues esas son aquellas ciencias que se encargan de estudiar todo lo que es el comportamiento del ser humano en la sociedad, cómo se comporta, cómo está estructurado, cuáles son las relaciones que tienen entre la sociedad, en fin, pues esta ciencia pues ve todo eso, estudia todo ese contexto, lo que es la sociedad, ¿verdad? Pero sobre todo pues el ser humano, cómo se comporta en la sociedad, ¿verdad? Entonces, por eso se llaman ciencias sociales, ¿verdad? Porque se relaciona con todo lo social en una comunidad, en una sociedad. Y están unas últimas ciencias también, que son las ciencias ocultas. Cuando hablamos de ciencias ocultas, ¿a qué nos podemos referir acá? Por ejemplo, ciencias ocultas son todos aquellos conocimientos o prácticas relacionados con vamos a decir, con la magia en este caso, ustedes. Son todos esos conocimientos, esas prácticas que van relacionados con lo que es la magia. Por ejemplo, aquí entra la ciencia,
¿cómo se llama esta ciencia? Se me escapa La astrología, la astrología, muy bien. la Está alquimia también creo. ¿manda? La alquimia creo que también La entra dentro de alquimia, esta muy ciencia. bien. Bueno, está la astrología, está la alquimia, ¿verdad? Y algunas otras ciencias que se relacionan con lo que es la magia, ¿verdad? Todas son ciencias ocultas, que acá en estas ciencias pues no tiene nada que ver lo que es la experiencia, lo que es la práctica, ¿verdad? Ni el experimento. Aquí no se toma en cuenta lo que es el experimento, porque no hay nada de eso. Aquí prácticamente es la práctica que se enfoca sobre lo que es la práctica y los conocimientos a través de la magia, ¿verdad? Entonces, la ciencia más importante en esto, pues es la astrología, ¿verdad? Y pues es una serie de pasos para ustedes que acá se ven en este proceso. Y también, tal vez hablarles un poquito de lo que son los métodos, ¿verdad? Recuerdan que eso creo que ya está claro, que es el método. Ustedes siempre comúnmente decimos que es un camino a seguir mediante una serie de capacidades, de pasos o de acciones, ¿verdad? Y precisamente eso es, pues es una serie de pasos, ¿verdad? Que se relacionan, que se realizan, una serie de normas, de reglas y procedimientos que se fijan para llegar a un fin, para poder realizar, no se puede hacer una investigación si no se hace uso de métodos. Siempre tenemos que hacer uso, el investigador siempre hace uso de la metodología, ¿verdad? Él usa su metodología para poder realizar la acción de investigación. Entonces, el método tiene que ir al igual que la técnica, porque recordemos que un método no puede llegar a su fin último o a llegar a la meta si no va la técnica apoyada del método, ¿verdad? Entonces, tiene que, la técnica, pues, es el procedimiento que realiza para poder llegar a ejecutar el método, ¿verdad? Entonces, el método siempre tiene que hacer uso de la técnica para alcanzar un determinado fin, pues si no usa la técnica, no puede llegar al fin que se ha propuesto, ¿verdad? Entonces, son términos que van como amarrados, como enlazados o como apoyados uno con el otro, ¿verdad? Y esa cuenta, pues creo que ustedes ya en el trabajo que hicieron de investigación, pues se dieron cuenta de una serie de pasos que uno mismo que ustedes ejecutando, ¿verdad? Y de hecho, ustedes combinaron con éxito ese proyecto que ustedes realizaron. Si se dieron cuenta, lleva una serie de pasos que se van ejecutando de forma ordenada, ¿verdad? Y como un paso que no se realice, es posible que la investigación no vaya a tener el éxito que se desea, ¿verdad? Entonces, hablando un poquito de este tema, nada más para reforzarlo. Después entramos a otros bloques de aprendizaje dentro de lo que es el curso, que vimos todo lo que es la metodología, vimos el método deductivo. ¿Ustedes recuerdan cuál es el método deductivo? Pues el método inductivo, el método analógico, eh, el método abstracto, y vimos una serie de métodos que, que se hacen uso pues a la hora de hacer un proceso o un proyecto de investigación. Pero todos los métodos que vimos, de alguna manera pues se nos fue, aunque sea en mínima parte, considero que nos quedó ese conocimiento de en qué consistía cada uno de esa metodología, ¿verdad? Y todo esto conlleva pues a que la investigación hace uso de cada uno de estos métodos. En mínima parte a veces nosotros no nos damos cuenta, pero hasta en nuestro diario vivir, les decía la vez pasada, a veces nosotros hacemos uso de algún método y no nos enteramos. Usamos nuestras técnicas, ¿verdad? Hasta para cocinar, para cualquier cosa, usamos nuestras técnicas para poder preparar nuestra comida. Y así sucesivamente, pues en cualquier cosa tenemos que usar alguna técnica, ¿verdad? Tenemos que usar o hacemos uso de alguna metodología, ¿verdad? Y así es como vamos nosotros adquiriendo algún cúmulo de información, pues aplicando todos estos términos en lo que es en nuestro vivir diario, nuestra vida diaria, pues hacemos uso de todo esto nosotros, ¿verdad? Entonces, compañeros, yo creo que con estos temas vamos a ir reforzando un poquito cada tema de los que hemos visto
Ya solo nos queda, creo,